Hola, buenos días. Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Deseo que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro amado y buen Dios les acompañe hoy y siempre. Mientras meditaba en las palabras que nuestro amado Señor Jesucristo le dirigió a los escribas y fariseos de su época, cuando estos pretendían apedrar a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, llamada María Magdalena. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo los confrontó diciéndoles: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso lo encontramos en el capítulo 8, versículo 7 del Evangelio según San Juan. Y son las palabras de vida eterna para el día de hoy. Los escribas y fariseos del tiempo de Jesús eran la clase sacerdotal, eran los maestros de la ley, eran los religiosos que supuestamente debían ser ejemplo para todos por el amplio conocimiento que tenían de la ley de Moisés. Sin embargo, lo que ellos pretendían era que nuestro Señor Jesucristo ordenara la lapidación de esta mujer adúltera. Ellos estaban haciendo el papel de jueces, condenando de muerte a esta mujer. ¿Por qué? Por el solo hecho de que esta mujer estaba cometiendo un pecado diferente al de ellos. Ellos eran tan pecadores como esta mujer, por supuesto que sí, pero creían que no lo eran. Sin embargo, cuando Jesús los confronta y les hace entender que ellos son iguales o peores que la mujer adúltera, ellos, acusados por su conciencia, dice la palabra de Dios, se fueron del lugar dejando a la mujer sola con Jesús. Nosotros no somos mejores que los fariseos, mucho menos mejores que la mujer adúltera. Muchas veces nos sentimos tan santos que se nos olvida que somos de naturaleza caída. Se nos olvida que nuestra naturaleza es corrupta y pecadora. Y nos creemos mejores que los demás. Y condenamos el pecado de los demás cuando nosotros también tenemos nuestras propias luchas con el pecado. Y quizás nadie las conoce, pero Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Amados, mientras meditaba en estas cosas, comprendí que muchas veces no nos consideramos pecadores porque nuestro pecado no es el mismo que el que estamos viendo en las demás personas. Y como es más fácil ver a otro que vernos a nosotros mismos, por eso somos dados a condenar, somos dados a juzgar a los demás. Pero si el que tiene todo el poder y toda la autoridad del mundo para condenar el pecado no lo hace, la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para así condenar el pecado de los demás? Lo que sí podemos y debemos hacer, porque es nuestra responsabilidad ante Dios, es hacerle ver con amor y con misericordia al pecador su pecado. Confrontarlo con la palabra de Dios para que se arrepienta,
para que se aparte de su mal camino y para que deje de practicar ese pecado que a fin de cuentas lo terminaría llevando a la condenación. No somos jueces sobre los demás. El Señor no nos ha constituido jueces. Él nos ha constituido predicadores, predicadores de la verdad, predicadores de las buenas nuevas de salvación. Es preciso que nosotros cumplamos con esta función y vayamos, sí, al que vemos que está pecando, a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Cuando vemos que está haciendo algo en contra de la ley de Dios, podemos abordarlo a solas, con misericordia, teniendo cuidado de nosotros mismos, que no vayamos a estar haciendo lo mismo o no vayamos a caer en el mismo pecado que esta persona esté cometiendo. Pero si nosotros estamos apartados de esa clase de pecados, tenemos autoridad de Dios para acercarnos en misericordia y hacerle ver por medio de la palabra que está haciendo mal y que es digno de condenación a menos que se arrepienta. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy. El llamado a la reconciliación, no a levantarnos como jueces para condenar el pecado de los demás. El hecho de que yo no esté cometiendo el mismo pecado que los demás no quiere decir que yo no sea pecador. Soy un pecador que tiene otros pecados diferentes. Quizás el tuyo es robar, es adulterar, es matar. Quizás el mío es la envidia. Quizás el mío es el chisme. Quizás el mío es la mentira. Son diferentes, pero ambos son pecados y ambos los condena el Señor. Por ende, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros hoy es que nos apartemos de nuestros propios pecados y no condenemos el de nuestro prójimo. No condenemos el pecado de las demás personas, porque el único que tiene ese poder y esa autoridad es nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo declara en las Escrituras que Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Juan capítulo 3, versículo 17. Él vino a salvarnos, no a condenarnos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro amado y buen Dios les acompañe hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén.